La violencia en todas sus facetas es lo que vamos a analizar a esta hora con el licenciado Ángel Bello. Él es licenciado en psicología, también profesor de la Universidad Católica de Santo Domingo y también además es profesor de gestión de conflictos. Muchísimas gracias, licenciado, por acompañarnos. Cómo no, gracias por la invitación, para mí es todo un honor. Preocupados estamos ante la gran cantidad de hechos de violencia que se están registrando actualmente en sus diversas dimensiones. Podemos ver cómo ha habido un incremento por lo menos de la sensación de inseguridad, pero también de los casos de homicidios, de violencia que terminan en desgracia, entre inclusive los mismos familiares. ¿Qué está pasando, licenciado? Bueno, lo primero que debo decirte a ti, a los amables televidentes, es que ciertamente tú has dicho una palabra clave, percepción. Es importante esto porque mientras no contemos con registros estadísticos no podemos hablar propiamente de que ha habido un pico, de que ha habido un incremento de la violencia. Pero sí, yo creo que todos de alguna manera lo sentimos, lo sabemos, hay un incremento de los actos de violencia a todos los niveles, en todos los escenarios. Número dos, debo puntualizarte también que la violencia, que nosotros no nos hemos vuelto violentos de repente, que nosotros no nos hemos vuelto violentos después de la pandemia, como mucha gente apunta. De hecho, el ser humano es violento per se. ¿Qué está pasando? Entonces, bien, mira, ¿por qué en este momento estamos viendo casos, por ejemplo, de que por 50 pesos se le quita la vida a alguien, o que un hijo mata a un abuelo, o que un padre mata a su hijo? Yo comentaba con una persona tras de cámara que la pandemia es tan solo un factor que explica los niveles de violencia que tenemos ahora. La violencia es multifactorial. En el caso del ministro Orlando Jorge Mera, hoy hubo, por supuesto, un pronunciamiento oficial por parte de la parte judicial y hablaba de que había un comportamiento criminal premeditado. ¿Qué análisis puede hacer desde el punto de vista psicológico del presunto homicida? Sí, el comportamiento homicida, el comportamiento asesino, porque debemos establecer la diferencia, ¿no?, entre homicidio y asesino. El homicidio, pues, de repente tú tienes una discusión con alguien y pues tú puedes terminar con su vida. Pero en el caso del asesinato hay una suerte de planificación, de premeditación, etcétera, ¿no? Son dos de los comportamientos humanos más enigmáticos para el común de la gente, ¿no? Que más desconciertan a la gente, porque el quitarle la vida a una persona podría ser, de hecho, el comportamiento agresivo más extremo. Lo es, de hecho. Sin embargo, comentaba yo que no necesariamente el asesino es un enfermo. No necesariamente hay que buscarle una explicación profunda, psicoanalítica, etcétera. Claro, hay asesinos, sobre todo los asesinos en serie, ¿no?, los asesinos sistemáticos, etcétera, que podrían tener algún nivel de psicopatía. Sin embargo, y podría ser el caso que nos ocupa, estamos hablando de sencillamente un tema de intereses, frustrados, de objetivos frustrados, que generó mucha frustración, mucha ira, y sencillamente el asesino vio en su víctima el culpable de que él no haya logrado sus objetivos. Y ahí tenemos que hablar de otro factor. Otro factor, repito, analizar la violencia no es algo tan sencillo, todos tenemos un rol importante. El otro factor es el tema mercantilista que nos está vendiendo la sociedad, que lo fue ayer, pero que cada vez lo es más. Es decir, ese afán de lucro que la gente tiene a toda costa. Y ahí tenemos que incluir los temas de corrupción tradicionalmente, porque la gente se quiere hacer de dinero a como dé lugar. Repito, no es algo nuevo, porque no me gusta tampoco hablar de que todo tiempo pasado fue mejor y de que antes, no, es que siempre ha existido así y podemos hablar mucho de lo que pasaba antes. No ayer, que en el gobierno de ayer, no, hace 30, 40, 50 años, lo que pasa es que esto ha ido increciendo y las crisis de las que hemos estado hablando, la pandemia, la presunta hambruna que viene por ahí, etcétera, pues sencillamente ha disparado esto. Entonces, el tema de las ambiciones de la gente, que no todo el mundo
todo el mundo puede alcanzar. Las redes han influido mucho en eso, lo que se nos vende, etcétera. O sea, licenciado, este es un tema larguísimo sí, que nos amerita muchísimo más tiempo. El nuestro se acabó y bueno, hemos tratado de abarcar lo más posible. Agradecido por su análisis el día de hoy. Bueno, un tema que nos preocupa a todos, sobre todo porque va creciendo. Agradecido, licenciado, por habernos cómo acompañado. no, el placer fue mío. Andrés Ángel Bello, licenciado en Psicología y profesor de Gestión de Conflictos. Muchísimas gracias.